Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a REC TV. Hoy tenemos un invitado muy especial, un ganador de premios Ceres, arquitecto, cineasta y documentalista. Es sin lugar a duda una gran figura para el mundo audiovisual en la región del Biobío. Así que sin más preámbulos le damos la bienvenida a Cristian Saldías. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bienvenido a nuestro set. Muchas gracias por la invitación. De nada. Bueno Cristian, para comenzar me gustaría hacerte una pregunta respecto a que tú eres arquitecto. Sí, ¿En qué minuto quisiste dedicarte al cine? fue en un momento donde yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad del Biobío. Como en tercer año, un periodista que se llama Pacén Martínez dio un taller de apreciación cinematográfica. Digamos, cosa muy rara porque uno que está estudiando arquitectura en general no tiene la posibilidad de acceder como a esos cursos. Y yo digamos, participé de ese taller, que era un ramo lectivo, y a partir de ahí, digamos, el profesor, no sé, mostró películas que yo no había visto, que ni siquiera que me imaginaba que existían hasta ese momento. Y me abrió todo un mundo que fue súper interesante y de alguna manera como que me impactó, y a partir de ahí como que me empezó a gustar mucho el cine, empecé a investigar, a leer, a ver otras películas. Y nada, pues fue ese momento como que me hizo un clic. Y de alguna forma como que empecé a decidir que ya no quería dedicarme tanto a la arquitectura, sino que más al cine. Y nada, o sea, no lo hice inmediatamente, pues tenía que terminar, o sea, decidí terminar la carrera de arquitectura, y luego de eso me fui a Santiago a estudiar cine, y ahí partí un poco, digamos, en este mundo de audiovisual. Sí. ¿Es en ese minuto de tu vida que tú decides dedicarte a los documentales, al cine? Sí, pero fue como una decisión más inconsciente, o sea, como que me empezó a gustar mucho, empecé como a estudiar, digamos, de manera primero autodidacta, pero cada vez que iba pasando el tiempo quería más estudiar cine. Y claro, en ese momento no podía estudiar porque no tenía dinero, había que ir a estudiar a Santiago, y por eso decidí terminar la carrera. Pero una vez que terminó la carrera, de hecho casi terminó un año, y en marzo ya estaba en Santiago viviendo y estudiando, estudié un posgrado en cine, y a partir de ahí empecé a desarrollar proyectos y a meterme en todo el mundo audiovisual, que en Santiago es mucho más grande que acá. Sí. Cristian, ¿en algún momento te has sentido desmotivado en seguir en este rubro? No, creo que no, pero sí, mira, más que desmotivado, porque a ver, pasan dos cosas. Lo primero es que, digamos, la gente que nos dedicamos al cine en general, digo, pensando en mis amigos también, o en otras personas, digamos, como que nos gusta mucho lo que hacemos, entonces no, generalmente no pasa por motivación, que hay ciertas dificultades, sino que más bien pasan ciertas cosas en relación a que cuando uno está desarrollando un proyecto, los proyectos son muy largos y muchas veces y son complejos, y porque hay muchos factores que están, digamos, entre medio. Entonces muchas veces pasa que uno no sabe o tiene cierta inseguridad de si va a terminar el proyecto, si lo va a poder terminar de hacer, si va a funcionar, si después de que esté terminado, después de que trabajaste 4 o 5 años, se va a exhibir. Más que eso que de motivación. De hecho es todo lo contrario, porque para desarrollar un proyecto en 5 años hay que estar muy motivado y tener la motivación casi desde el principio hasta el final, porque es un camino muy largo. En este camino largo, que te demoraste aproximadamente 5 años en terminar... En la película sí. 5 años. ¿Te involucraste mucho en la vida de las personas? Sí. ¿O no? ¿O te desligaste completamente? No, es inevitable vincularse con las personas con las que estáis trabajando, porque por lo mismo, porque uno pasa mucho tiempo. De hecho, el rodaje de la película demoró como casi 4 años, entonces no es que uno esté grabando todos los días, sino que cada cierto tiempo, pero igual uno va conociendo a las personas, va conociendo sus problemas, su historia. Finalmente con algunos, digamos, con algunos más que otros, pero te vas estableciendo un vínculo y muchos casos de amistad que se desarrolla a lo largo del tiempo. Y es inevitable esa conexión. A veces incluso esas relaciones
sobrepasan la película se termina y los lazos de amistad siguen, pues. Sí. Ahora, ¿tú encuentras que existe potencial en la región? En el audiovisual creo Sí. que hay harto potencial. Primero pensando en que, no sé, hace 10, 15 años cuando yo empecé, por ejemplo, habían pocas posibilidades de desarrollar proyectos, no había festivales de cine, las escuelas eran más pequeñas, entonces, y había un gran desequilibrio entre Concepción y otras regiones y Santiago. Ese desequilibrio todavía existe, o sea, hay un centralismo súper potente en Chile, que todo pasa en Santiago, pero se ha equilibrado un poco de alguna manera, porque han aparecido, digamos, actividades y posibilidades. O sea, hay festivales de cine, las escuelas han crecido y cada año se están desarrollando más proyectos y los proyectos además están teniendo un súper buen nivel. Es decir, hay proyectos de regiones que están saliendo al extranjero, que se están viendo por todo el mundo, que están ganando premios, que están obteniendo los fondos, digamos, regionales y nacionales. Entonces, creo que hay muchas posibilidades. Y por otro lado, creo que hay muchas historias interesantes y lugares interesantes en la región como para hacer películas. Entonces, hay mucha materia prima. ¿Es por eso que escogiste San Rosendo para realizar Sí. tu película? ¿Sí? O sea, sí, porque también soy de Concepción, entonces, por más que haya vivido harto tiempo en Santiago y como que ahí creé toda una red de contactos con los que sigo trabajando, amigos, siempre cuando pensé en hacer películas y desarrollar proyectos, siempre tenían que ver con la octava región. De hecho, por eso volví, porque esa película era en San Rosendo, pero la siguiente también ocurre en la región y hay una tercera que también va a ocurrir acá, entonces, de alguna manera como que este es mi lugar. Y sí. Cuéntanos un poquitito más de tu película, porque no hemos hablado nada de ella. Sí, el ruido de los trenes. Sí, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue el financiamiento? Si es que nos podrías contar un backstage o algo Sí. parecido. ¿Cómo fueron las conexiones, las vinculaciones? Sí, es bien interesante. Mira, un poco para contextualizar, la película retrata el pueblo de San Rosendo, que tuvo una larga historia en relación a los trenes. Fue un lugar que tuvo mucho auge en los años 60 con la industria ferroviaria, es decir, era el centro estratégico donde pasaban todos los trenes que venían del norte al sur y había toda una industria. Y en los años 80 cerró por la crisis de ferrocarriles, entonces de alguna manera ese lugar desapareció y las personas que trabajaban ahí se tuvieron que dedicar a otras actividades. Y muchos jóvenes se fueron y la mayoría de los que quedan son ancianos. De hecho, la película está narrada por la mayoría de las personas que son ancianos. Y lo que retrata es el presente de ese lugar durante un día y todas las actividades que hacen las personas durante ese día. Eso por un lado, un poco la historia que cuenta la película. Y lo otro es que el proyecto es súper, como que viéndolo ahora con distancia, es súper interesante porque partió con una película muy chiquitita. De hecho, la mayoría del rodaje de las grabaciones lo hice yo solo, con una cámara y un micrófono. No teníamos ni un peso para hacer la película. Y llegamos al final, casi como que ya habíamos grabado, tenía un poco armado la película y con eso postulamos al Fondo Audiovisual, a la categoría nacional, para poder terminarla. Y ganamos el fondo y eso permitió trabajar con gente así como de mucha experiencia en Santiago y poder terminar la película como de la mejor forma posible y con eso, nada, después la ha ido súper bien, la pudimos exhibir en festivales, pudimos hacer un estreno en todo Chile, ha recorrido muchos países, entonces como que de algo chiquitito el resultado ha sido súper bueno, súper interesante. Qué rico. Oye, Cristian, tú eres profesor también de la Universidad Santo Tomás. Sí. No sé si podrías hacer un breve discurso hacia tus alumnos para que se motiven, para que sigan estudiando y que no se detengan en el fondo. Claro, lo que pasa es que uno por la experiencia como que, no sé, yo he podido constatar que, claro, hay muchas dificultades, sí, surgen siempre dificultades, pero sí, yo creo que hay que seguir adelante un poco en el sentido de buscar cosas, buscar posibilidades, buscar puertas, conectarse con gente, buscar información, ver películas, un poco todo eso te va preparando para desarrollar buenos proyectos.
Bueno, Cristian, llegó el minuto de terminar el programa, así que te damos las gracias por haber venido a visitarnos y que eso, pues sí que todo el éxito para que en este rubro del cine sigas avanzando. Muchas gracias a ti por la invitación. Con esto ya se termina.